días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar nuestro estudio. Les voy a invitar a que abran su Biblia, por favor, en Lucas 13, del versículo 1 en adelante. Continuamos con nuestro estudio consecutivo de la serie que hemos titulado Las Parábolas de Jesús. La semana pasada estuvimos viendo la semilla que crece. Y bueno, el día de hoy estaremos viendo la higuera estéril. Vaya, por favor, a Lucas 13:1. Dice el versículo: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Acto seguido comienza la parábola y dice, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada, ¿en dónde? En su viña. Y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. Bueno, y luego hay una pregunta: ¿para qué inutilizará también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Queridos hermanos, hay una parábola, y como hemos dicho anteriormente, la parábola es una comparación. Se ha dicho que también una parábola es una ilustración terrenal para dar una enseñanza espiritual. Toda parábola es un acontecimiento real, no es una fábula. Es una metáfora extendida o es una analogía extendida. En esta parábola también encontramos sujetos, encontramos un predicado, encontramos un verbo, encontramos gente en acción. Y bueno, parece ser que una parábola es más desarrollada que una metáfora, es decir, una parábola es una historia mucho más larga. Y aquí encontramos, hermano, una parábola que le hemos titulado La higuera estéril. ¿Cuál es el contexto de esta parábola? ¿Cómo puedo saber quién es la higuera? ¿Cómo puedo saber a qué se refiere la Biblia cuando dice córtala? ¿O a qué se refiere la parábola cuando Jesucristo está hablando acerca de la viña o acerca de que no da fruto? ¿Y qué tienen que ver estos 3 años? ¿Qué tiene que ver el año extra que está pidiendo el obrero que está trabajando en la viña? Bueno, es lo que veremos el día de hoy. Así que, ¿cuál es el contexto de esta parábola? Había gente comentando una situación complicada, una situación difícil. La gente, hermano, que estaba en ese momento, estaban hablando sobre unos galileos que su sangre había sido mezclada con los sacrificios de ellos. Te voy a contextualizar nuevamente. La parábola comienza con unos hombres hablando sobre un tipo de sacrificio de sangre humana con sangre de animal. Bueno, si usted no es judío, seguramente le costará un poquito, como a mí, entender acerca de ese tema, a menos que leamos el Antiguo Testamento. Pero bueno, para los galileos, hermanos, que eran israelitas, que vivían en Galilea, lógicamente, ellos tenían que llegar a Jerusalén. En Jerusalén estaba el templo donde podían llevar sus animales y sacrificarlos. Usted conoce parte del Antiguo Testamento y se dará cuenta que los israelitas llegaban al templo, al tabernáculo, al templo de Salomón, a ofrecer sacrificios por sus pecados. Entonces, años después llegan estos galileos, de Galilea, valga la redundancia, llegan a Jerusalén a ofrecer sacrificios. Pero hay un hombre tirano. Este hombre es Pilato, versículo 1, estamos en Lucas 13:1. En este mismo tiempo, dice el texto, estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado. Hermanos,
Pilato parece ser que había matado a estos hombres. La Biblia no nos dice nada más que esto. Hay historiadores, por ejemplo, como Josefo, como Eusebio, que datan del siglo II, del siglo III, y ninguno de ellos habla acerca de esto que sucedió. La única referencia que tenemos de este acontecimiento histórico es en este versículo. Y lo único que podemos saber es intuir que Pilato los mandó a matar, o que algo sucedió, que Pilato se enojó tanto que los mandó a matar. Pilato manda a matar a estos galileos. Ahora, ¿estos galileos iban a hacer algo malo a Jerusalén? No, iban a adorar, iban a sacrificar. Pero Pilato llega y seguramente dio una orden, porque recuerden, él es un general, él es alguien que preside, él es alguien que gobierna. Él no va a matar principalmente a ellos, sino que los manda a matar. ¿Y qué sucede? La sangre de ellos, la sangre de los galileos, es mezclada con la sangre de los animales que ellos llevaron al templo. ¡Qué atrocidad! ¡Qué atrocidad! Ahora, este no es la parábola, solamente te estoy narrando el contexto inmediato. Hermanos, esto es muy grave. Y había gente ahí que le decía a Jesús, estos que Pilato mató, murieron de una manera sanguinaria y cruel y despiadada por su pecado. Porque en el contexto nos daremos cuenta que esta gente que le hablaban a Jesús acerca de esta historia, le estaban diciendo porque creían que los galileos eran más pecadores. Ahora, siga leyendo en el versículo 2, por favor. Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y ahí es donde te pregunto a ti, ¿estos galileos eran más pecadores que todos los galileos? Porque padecieron tales cosas. Bueno, todavía no estamos interpretando, estamos viendo lo que Jesús está diciendo. Versículo 3, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 4, ahora viene una segunda historia sobre un acontecimiento semejante que pareciera ser cruel y despiadado. Y la segunda historia es la siguiente. Había 18 hombres sobre los cuales cayó una torre en Siloé. ¿Y qué sucedió con estos hombres? La torre los mató. Seguramente era una torre grande. La Biblia no narra nada respecto a esta torre. No hay referencia bíblica de esta torre. Podemos intuir que es una torre que estaba quizás al lado del estanque de Siloé. No lo sabemos muy bien. Lo único que sabemos es esto, que una torre mató a 18 hombres. Es como de repente que van pasando 18 personas por la calle, por un edificio, y el edificio se derrumba, se desploma, y cae sobre ellos el edificio. Pudiera ser cruel y sanguinario. Pero Cristo adjudica este acontecimiento que seguramente estas personas reconocen y recuerdan. Quizás era un acto contemporáneo de ellos. Y Cristo les dice, ¿se acuerdan de estos 18 hombres? ¿Estos 18 hombres eran más pecadores que todos? ¿Porque les cayó la torre? Bueno, no quiero irme a otros textos, solamente quiero estar aquí. Pero no sé si usted recuerde que los amigos de Job le decían a Job que él era el más pecador de todos por todos los acontecimientos que le habían sucedido. Pero no era así. A veces, hermanos, nosotros tenemos una mala perspectiva de las cosas que nos suceden y pensamos que lo que nos sucede proviene siempre a causa del pecado. Claro, el pecado trae consecuencia, pero es una paradoja. El pecado por un lado trae consecuencia, pero en esta ocasión el pecado no era la causa de la muerte de los 18 hombres, ni tampoco la muerte de los galileos. Ahora bien, ¿cómo es que entretejemos estas difíciles doctrinas? Bueno, el punto no es saber esta doctrina, sino saber la parábola. Y te estoy diciendo el acontecimiento histórico inmediato para que entendamos la parábola. Ahora, después de que Cristo narra esta historia de los de Siloé, el discurso se centra en demostrar de una manera, en demostrarles a ellos que la manera de ver el pecado era torcida, que la consecuencia del pecado no siempre lo es como ellos lo estaban mirando. Por ejemplo, Cristo dice, ¿los galileos eran más pecadores que todos los galileos? Cristo dice, no. No necesitas, hermano, ser tan pecador para recibir el castigo. Eso es el otro lado de la moneda.
Por un lado ellos decían, tienes que ser el más pecador para poder recibir el castigo. Pero Cristo dice, no, porque ellos no eran los más pecadores. Ellos no eran los más pecadores que todos los galileos. Así que, hermano, Cristo empieza esta historia demostrándoles que el pecado y la consecuencia del pecado no siempre necesariamente es de alguien que ha pecado mucho. Por eso Cristo dice, ¿acaso ellos eran más pecadores que todos? No, no eran más pecadores que todos. Así que no necesitas, y subraye esto, hermano, no necesitas ser tan pecador para recibir el castigo. ¿Los de la torre eran más pecadores que todos los de Jerusalén? No. Los de la torre eran pecadores, pero no eran los más pecadores. Así que, hermano, a Dios no se complace con la muerte de sus criaturas, pero te voy a decir algo, hermano. No importa el pecado que hayas cometido, sea grande o pequeño, hay un castigo. No importa que seas el más pecador de todos, si no eres el más pecador de todos, igual pereceréis juntamente con ellos o igualmente que ellos. Y ese es el epicentro, hermano. El epicentro se encuentra en la siguiente frase, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Porque es una frase que se repite 2 veces en esta narrativa. Véalo, por favor. Vamos a Lucas 13:3. Después de que los galileos, viene esta historia de los galileos, Cristo dice, ¿pensáis que eran más pecadores? Versículo 3, os digo, no. Antes, si no se arrepentís, todos pereceréis igualmente. Generaliza, y está hablando de todos, porque todos son pecadores, y todos somos pecadores. ¿Está conmigo? Ahora, la frase se repite nuevamente, de la misma manera, con las mismas palabras, la misma estructura de la frase, en el versículo siguiente. Versículo 5, después de que Cristo habla acerca de los de la torre de Siloé, versículo 5 dice, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No importa si eres hijo de Abraham, no importa si eres israelita, no importa si eres judío, todos perecerán igualmente. Ahora, hermanos, ese es el contexto de la parábola. Entonces, ¿de qué trata la parábola? Vamos a la parábola. Versículo 6. Yo sé que ya lo leímos, pero necesitábamos tener el contexto. Versículo 6. Dijo también esta parábola, es decir, inmediatamente, fue acto seguido, no se esperó nada más. Después de que les dijo lo de la torre de Siloé, comenzó esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala, ¿para qué inutilizará también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. No estamos interpretando la parábola, te voy a explicar solamente la ilustración. ¿Por qué había una higuera en la viña? Bueno, solamente porque el dueño del terreno quiere ocupar cada porción de la tierra. Cada porción debe ser útil y fértil. No es nada más que solamente que el dueño quería tener todo su terreno cultivado. Así que es común que el dueño del terreno use todo para aprovecharlo. Ahora, segunda pregunta. ¿Por qué causa, hermano, el dueño pide fruto? Porque es natural que un dueño de una hectárea, de un terreno, demande fruto de aquello que sembró. Porque si tú siembras, entonces quieres cosechar. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Por eso plantamos. Ahora, ¿por qué? ¿Qué representan los 3 años? ¿Por qué el obrero le dijo, espera todavía 1 año más? Si recuerdas que el dueño de la viña había dicho, ya tiene 3 años y no da fruto. ¿Qué representan esos 3 años? Tienes que hacerte todas estas preguntas. Ahorita lo vamos a interpretar, pero quiero que analice todas estas preguntas. Por ejemplo, algunos dicen y malinterpretan que los 3 años representan la ley, los profetas y a Cristo.
Eso es alegoría. Otros dicen que los 3 años representan los 3 años del ministerio de Cristo. Pero no es así, y ahorita lo vamos a ver. Así que el obrero pide trabajar en esta tierra 1 año más para que produzca fruto. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el obrero? ¿Quién es el obrero? ¿Quién es el dueño de la viña? Porque hay una higuera en un lugar donde se siembran uvas. ¿Por qué? Bueno, comenzamos. Nuevamente lea el versículo 6. Dice el texto: dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Antes de todo necesito entender que hay alguien que es propietario de todo. Otra vez, hay alguien que es propietario de todo. Y todo le pertenece a este dueño. ¿Sí está conmigo? De modo que si hay algo que no tiene fruto, este dueño tiene la voluntad soberana de hacer lo que él quiera. Si usted está en su casa, yo no puedo meter mano en lo que está en su casa. Yo no puedo administrar lo que está en su casa. ¿Estás de acuerdo? ¿Quién administra lo que está en su casa? El dueño. De modo, hermano, que si hay algo que está siendo inútil, porque la palabra de Dios utiliza la frase, ¿por qué ha de inutilizar la tierra? Entonces yo tengo que hacer algo con esto que está siendo inútil. Hermanos, necesito entender que hay un dueño. Y este dueño está supervisando todo lo que acontece en su viña. Dios es el dueño de la viña. Dios siempre es el soberano, el que está por encima de todo, el creador, el sustentador del cielo y de la tierra. Por Él todas las cosas subsisten y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y para Él son todas las cosas y por medio de Él vienen todas las cosas. Amén. Ahora entendiendo que hay un dueño, yo debo preguntarme lo siguiente. ¿Ya hay fruto en mi higuera? Ahora, hermano, ¿cuál es el fruto? Y este es el epicentro, recuerde. ¿Cuál es el contexto histórico? El contexto histórico es gente muriendo. ¿Por qué? Porque no se arrepienten. Hermano, el fruto que demanda el dueño del terreno no es tu oración, no es venir a la iglesia, no es hacer un montón de cosas religiosas, aunque todo esto está bien, no me malentiendas. Ven, congrégate, ora, lee tu Biblia, pero el fruto que está en el contexto es el arrepentimiento. Si no se arrepentís, todos perecerán igualmente. Y después, acto seguido, menciona la historia de la torre de Siloé y vuelve a repetir, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. De modo, hermano, que el fruto que demanda el dueño del terreno es nuestro arrepentimiento. Porque podemos alegorizar un montón de cosas, decir, es que el Señor demanda que yo sea fiel, que yo gane almas, que yo venga a la iglesia, que yo haga esto. Hermano, Jesús lo resume, arrepiéntete. Es lo que espera el Señor de ti, es lo que demanda el Señor de nuestras vidas, arrepentimiento. Por eso te repito, ¿ya hay fruto en la higuera? Hermano, ¿ya hay fruto en la higuera? En ocasiones mal preguntamos, escucha esto, en ocasiones mal preguntamos a la gente, ¿ya eres salvo? Y digo mal preguntamos porque la pregunta no debería ser así, la pregunta debería ser, ¿ya vives una vida en arrepentimiento? ¿Sí está conmigo? Porque podemos decir somos salvos porque hicimos una oración de 3 minutos, pero ¿qué hay de una vida de arrepentimiento? ¿Sí está conmigo? Así que hermanos, ¿ya hay una vida de arrepentimiento en ti? El fruto no está en venir a la iglesia o en hacer tantas cosas para eclesiásticas o religiosas, pues hay muchas religiones que sus adeptos son mucho más prácticos y más activos en sus pseudoiglesias que aún nosotros. Y no viven en arrepentimiento. Usted puede visitar alguna otra iglesia que practican una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Y hermano, fíjese que todas esas personas me impresionan. O sea, usted y yo no vamos de rodillas a la basílica.
¿Sí está conmigo? Ahorita en el viaje que hicimos, íbamos por Tlaxcala. Y mi esposa y yo vimos un montón de motocicletas con una pancarta que decía una virgen distinta. ¿Sí se dice pancarta? ¿Sí? Que con una virgen distinta o una imagen distinta de lo que le llaman Guadalupe, que no es Guadalupe, es María. Pero yo decía, ¿por qué tanta gente hace un viaje tan largo para llegar a la basílica? Pero acto seguido, más adelante, kilómetros más adelante, nos topamos con gente caminando en la carretera, arriesgando sus vidas para llegar a la basílica. Hermanos, el fruto no está en el riesgo que puedas llevar a través de ir a la basílica de rodillas. El fruto está en tu arrepentimiento. Así que puedes hacer muchas cosas, es más, puedes ser el creyente en esta iglesia, el miembro más activo, pero sin vivir una vida de arrepentimiento. Buenas noches. Por cierto, hermanos, ¿sabías que los israelitas eran hombres muy piadosos? Los fariseos eran hombres tan religiosos que diezmaban, ofrendaban, hacían tantas cosas en el templo. Y Juan el Bautista se voltea y les dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Es increíble, hermanos, porque hemos malinterpretado que el fruto es hacer un montón de cosas. Pero el Señor, el fruto que demanda de nuestras vidas es el arrepentimiento. Cada día te arrepientes por tu pecado, hermano. Vives una vida en arrepentimiento constante. Fíjese, un grupo de pastores me hablaban sobre una familia y me decían que esta familia era la familia con más fruto en la iglesia. Y estos pastores me decían, hermanos, es que esta familia da mucho dinero a la iglesia pero hermanos, también me decían, pero tienen muchos problemas. El señor engaña a la esposa, los hijos están en alcoholismo, pero son los que más dan a la iglesia. No nos engañemos, no son cristianos con fruto. El fruto está en el arrepentimiento. ¿Sí está conmigo? Puede ser la viuda, el anciano, que aporta menos dinero, pero con una vida de arrepentimiento, y eso es lo que el Señor ve. Amén. O puede ser el creyente que da más dinero, que hace más cosas, pero su vida no es de arrepentimiento. Y es el creyente con menos frutos. ¿Sí está conmigo? El arrepentimiento, hermano, no es hacer. Por ejemplo, prácticas religiosas, buenas obras, hermano, yo vivo en arrepentimiento porque hago esto, voy, visito, oro. Hermano, el arrepentimiento no es hacer, el arrepentimiento es dejar de hacer. ¿Has dejado de hacer lo malo? ¿Has dado un giro a tu vida de 180 grados y has dicho adiós pecado, adiós a todo esto que me agobia, que me carcome, que me asedia? ¿Sí está conmigo? ¿Ha ocurrido en mi vida el cambio fundamental de Satanás a Dios? He pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz, del pecado a la santidad. Me he arrepentido verdaderamente y pongo en realidad toda mi confianza en Dios, sirviéndolo solo a Él y para Él y por Él. En términos simples y sencillos, ¿soy convertido? ¿Ya soy convertido en verdad? Hermano, ese es el mensaje del reino. Este es el mensaje del reino. El mensaje del reino no es prosperidad. Cristo dijo que íbamos a padecer persecución. Pablo le dijo a Timoteo, y todos los que quieren vivir piamente padecerán persecución. ¿Y por qué te digo esto, hermano? Porque el mensaje es arrepentimiento. El mensaje nunca ha sido, ven a la iglesia y Dios te va a prosperar, da tus diezmos y Dios te va a prosperar, o da esta cantidad a la iglesia y mira, se van a abrir las ventanas de los cielos. No, no es así. El Señor demanda frutos dignos de arrepentimiento. Así que, ¿qué aprendemos de esta parábola? Llega el dueño de la viña y dice, ya llevo 3 años y no he visto fruto. Y esto me lleva a pensar en el segundo punto. El segundo punto es el siguiente. Hermano, el tiempo se agota. El tiempo se agota.
Ve nuevamente, por favor, Lucas 13. Lucas 13, versículo 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí 3 años, esto involucra tiempo, he aquí 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Hermano, el tiempo se agota. En 3 años es el tiempo en que una higuera debía dar higos, pero la higuera parece ser que solamente daba hojitas. No había nada en la higuera. La gente dice, hermano, aún hay mucho tiempo para arrepentirme. Ve por favor a Proverbios 27:1. Somos muy dados, hermanos, en hablar a los incrédulos y decirles, arrepiéntete, pero hermano, tú y yo vivimos vidas en arrepentimiento. Dice el texto, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No puedes decir, hermano, queda mucho tiempo, porque no sabes qué viene mañana. ¿Alguien sabe qué viene el día de mañana? Humanamente hablando, ninguna persona sabe, ni Madame Sassou. Nadie sabe. Salmo 103:15. Salmo 103, versículo 15. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo. Es una ilustración hermosa del hombre. Versículo 16. Que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Hermanos, somos volátiles. Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. ¿Sí está conmigo? Podemos esperar, hermanos, una vida, pero quizás a la vuelta de la esquina ya nos espera la otra vida. Hoy estamos, hermanos, mañana quién sabe. Entonces, ¿por qué nos jactamos del día de mañana? Ya 3 años que llevo esperando fruto y no lo hallo. Y la gente dice, hermano, queda mucho tiempo. ¿Cómo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Hace cuánto que se te acabaron los 3 años y no te has arrepentido? ¿Sí está conmigo? Hermano, yo ya llevo un año apenas, todavía quiero conservar mi pecado, quiero permanecer en mi pecado, llevo 2 años apenas. Hermano, ¿y quién te hace creer que ya llevas 2 años? Quizás ya cumpliste los 4. Amén. Los 3 años no representan nada más que solamente tiempo. El tiempo natural que una persona espera para que la higuera produzca frutos. Es el tiempo natural. Hermano, Dios tiene un tiempo natural para cada uno de nosotros. A unos les da más tiempo, a otros menos. Tú y yo no sabemos qué tiempo nos da el Señor para arrepentirnos. Por tanto, es necesario que te arrepientas hoy. La gente dice, Dios da muchas oportunidades. Pero hermano, ¿hace cuánto que te acabaste la última? Buenas noches o días. Hoy es el día de arrepentimiento, hermano. Hoy es el día de salvación. ¿Hace cuánto que no dejas que ese pecado te siga entenebreciendo? ¿Hace cuánto que no quieres despojarte del viejo hombre? ¿Hace cuánto que el Señor te ha dado para que te arrepientas? ¿Hace cuánto que se acabaron los 4 años que el Señor te ha dado? Ahora, no son 4 años literales para ti, otra vez. Es el tiempo natural que una persona espera para que la higuera produzca frutos. Pero a ti y a mí, hermanos, tú y yo tenemos un tiempo natural para con Dios. Yo no puedo decidir qué tiempo el Señor te va a dar para que te arrepientas. Lo único que sé es que no sé. Por tanto, hermano, es necesario el arrepentimiento hoy. ¿Ya estás en el 4º año y sigues sin arrepentirte? Amén. Solo conozco a 2 personas que tuvieron la oportunidad de convertirse en sus últimos días de vida. Uno de ellos fue el malhechor en la cruz. Y físicamente yo conozco a una persona y esta era mi abuela. Dios les dio oportunidad hasta el último suspiro de sus vidas. Pero no siempre es así. No siempre es así.
en el otro extremo de la cruz, y te voy a decir por qué no siempre es así. Porque a uno le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, y ese mismo día murió ese malhechor. Pero el otro malhechor, el que le injuriaba a Jesús, hey, si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos. Ese malhechor ese día murió. Y esa fue su última oportunidad. La última. Hermano, ¿hace cuánto que ya te acabaste la última oportunidad? ¿Estás conmigo? ¿Qué edad tenían los 18 hombres que la torre de Siloé los aplastó? ¿Ves que no sabemos? ¿Ves que es difícil saber hasta cuándo será nuestro último día? ¿Quién iba a pensar que les iba a caer una torre a estos 18 hombres? ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién lo iba a pensar, hermano, que el día de mañana sería nuestro último día de vida? ¿Quién lo pensaría? ¿Quién pensaría que los galileos iban a ofrecer sacrificios como comúnmente lo hacían? Y ese día que fueron a ofrecer sacrificios, Pilato los mató. ¿Quién lo pensaría? Somos como la hierba, como la flor del campo, que en la mañana es, y viene el viento, la seca, se marchita, es arrancada y ya no volverá a existir más ahí. ¿Sí está conmigo, hermano? Nadie sabe cuándo será su última oportunidad. ¿Quién pensaría que morirían 18 hombres aplastados en un día por una torre? ¿Tú sabes de qué manera vas a morir, hermano? Yo siempre le he dicho a mi esposa que nos muramos los dos, juntos. Y a veces bromeo con ella, quizás una broma muy amarillista, muy roja. Pero le digo, yo creo que me voy a morir aplastado por un tren porque nunca me fijo cuando paso por las vías del tren. Yo no sé cómo voy a morir. ¿Usted sí sabe? Los 18 hombres que murieron aplastados tampoco sabían, pero murieron aplastados por la torre. Se les agotó el tiempo. ¿Sí está conmigo? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Hermana? ¿En inglés? Hermana, no me falle. Terminamos. ¿Game over? No, ese es juego terminado. Ok. No, el tiempo de nuestra vida. Same over. Bueno, ahí está. ¿Quién pensaría que morirían unos galileos yendo a un ritual mosaico? Hermano, puedes morir viniendo a la iglesia. ¿Sí está conmigo? Ay, hermano, no me diga eso, ya no quiero venir. Hermano, es que podemos morir cualquier día. El tiempo es, no lo sabemos, no lo conocemos. Por eso es tan irracional creer que alguien puede rescatarse del purgatorio después de la muerte. Por eso la Biblia dice, si no os arrepentís, ¿cuándo? ¿Después de la muerte? No, si no te arrepientes hoy, perecerás juntamente o igualmente que ellos. Es irracional pensar que alguien puede venir a rezar por ti pidiendo un rescate por el purgatorio, que por cierto es inexistente, no viene en la Biblia, y que el Papa del día de hoy dice que no existe. Y bueno, no pensamos que no existe porque el Papa lo dijo, sino porque la Biblia no dice nada de eso. Pero es ilógico, irrelevante pensar que podemos ser salvos después de la muerte. Hermano, si no te arrepientes, pereces en el infierno. Abres tus ojos estando en condenación, Lucas 16 del 19 al 32, y el hombre rico alzó sus ojos estando en el infierno, en los tormentos, con la llama. Léelo. Así que, hermano, es irracional esto. Si no te arrepientes ahora, perecerás. Matthew Henry dijo, podemos esperar que Dios nos tolere un poco más, escucha, pero no podemos tener la esperanza que siempre soportará el pecado. Otra vez. Podemos esperar que Dios nos tolere un poco más. Hermano, Dios es tardo para la ira, Dios es paciente, Dios es misericordioso, es longánimo. Su ira no llega inmediatamente, pero no siempre es así. ¿Recuerdas a Usa? El que tocó el arca del pacto. Tocando el arca, algo que no tenía que hacer, murió al instante. ¿Te acuerdas de Coré, Datán y Abiram? Ese mismo día la tierra se abrió y los tragó.
Hermano, no siempre tenemos la esperanza de que Dios soportará el pecado. Llega el momento, hermanos, en que la ira de Dios ha culminado, ha llegado a lo máximo y el Señor pondrá su justicia en la vida del incrédulo. Y ese es el mensaje del reino. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por ejemplo, vaya a 2 Pedro 3:9. Sabemos que el Señor es tardo para la ira. Amén. Pero no podemos esperanzarnos siempre a esto. No podemos aprovecharnos de la longanimidad de Dios. El Señor, dice el texto, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos nosotros procedamos ¿a qué? ¿Ves, hermano? Ahí está el año más. Ahí está el año extra, pero ¿hace cuánto que te acabaste el año extra? Una penúltima cosa que quiero mostrarte. En esta parábola, vaya a Lucas 13, por favor. Hemos visto que el Señor demanda arrepentimiento, pero también hemos visto que el tiempo es relativo y que no sabemos cuándo es el último día de nuestra vida para arrepentirnos. Ahora ve, por favor, desde el versículo 6, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Acto seguido, córtala. Naturalmente, cuando tienes un cultivo y no da más que hojas, debes cortarla. Me acuerdo que hace 8 años yo le regalé a mis padres una palmera. Lo voy a decir. Les regalé 2 palmeras que traje de la antigua. No recuerdo si yo las planté, no recuerdo la verdad. Pero las palmeras ya estaban más grandes que la casa. Unas palmeras grandotas. Después de años crecieron y la verdad estaban muy grandes. Pues se las di con amor, ¿verdad? Pero nunca dieron un fruto que pudiera ser remuneración. Solo estorbaban. La tierra era inutilizada, como dice el texto. Hace 2 años la cortaron. No sirvió. Hermanos, es natural que si el dueño vea que algo no produce fruto, lo corte. Ahora, esa es una metáfora, recuerda, es una metáfora pequeña. ¿Qué significa córtala? ¿Cómo matas a una planta? Cortándola. Es la primera vez que ponemos pinito de Navidad en su casa, en mi casa. ¿Está seco ya? Apenas lo sacábamos antier. Yo sé que a usted le pasa lo mismo quizás. Siempre está en estado navideño en su casa. Y el árbol ya está completamente café. Yo pensé, quizás podemos plantarlo, pero ya está muerto. Porque a un árbol lo matas cortándolo, quitándolo de la raíz, exterminando los nutrientes. Hermano, y esa es solo una metáfora para la gente que no tiene arrepentimiento. Va a ser muerta. No que te va a cortar el Señor, te quitará la vida. Ahora, es justamente lo que le sucedió a los 18 hombres. ¿Piensas que estos 18 que murieron eran más pecadores que todos? No, solo eran pecadores. Pecadores no arrepentidos. Y murieron. Dios utiliza una torre. Dios utiliza a un hombre tirano como Pilato. Pero ¿qué el Señor utilizará en esta ocasión a aquellos que no se arrepienten? Es justamente lo que sucedió a los galileos. Fueron muertos. Es justamente lo que sucederá a toda persona que no se arrepienta. Morirá eternamente por sus pecados. Juan dijo en Mateo 3:10, vaya ahí por favor. Mateo 3:10 al 12. Mateo 3:10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, es decir, con su Espíritu Santo, o investirte completamente en el infierno, con fuego. Su aventador está en su mano, es decir, la pala que divide la paja con el trigo, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, es decir, lo que sirve, lo útil, lo beneficioso, y quemará ¿qué cosa? La paja. Y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Increíble. Y Jesús dice lo mismo o algo similar en Juan 15:6. Vaya ahí, por favor. Juan 15:6. El que en mí no permanece, está hablando de los pámpanos, recuerda, será echado fuera como mal pámpano y se secará. Es lo que le pasó a mi pinito de Navidad. Se secó. Y lo recogen. ¿Para qué, hermano? ¿Para volverlo a plantar? Dicen los niños, otra oportunidad. No, no hay otra oportunidad. No puedes vivir cuando ya estés muerto. En este contexto. Y lo recogen y los echan en el fuego. Y arden. Ahora déjame decirte lo siguiente. Toda metáfora es solo una ilustración de algo. El fuego y la destrucción de la higuera pueden sonar muy sencillo. Y es sencillo. Pero la ira de Dios es más grande que cualquier fuego terrenal. Es decir, hermanos, toda metáfora es una ilustración tan básica, tan sencilla de algo que es más trascendente que cualquier ilustración terrenal. El Señor nos pone y nos adjudica una ilustración terrenal, una metáfora, una analogía para poder comprender al menos algo tan pequeño de lo que espera la gente que no se arrepiente. ¿Sí está conmigo? Paréntesis, ¿Dios es amor? Sí, sabemos que Dios es amor, pero no sabes a qué grado Dios es amor. Tú conoces un amor terrenal y puedes saber que Dios te ama y nuestra mente puede pensar en un amor tan pequeño, y digo tan pequeño porque el amor de Dios es tan grande. Es más, Dios utiliza siempre palabras humanas para que tú y yo podamos entender su vocabulario. De la misma manera, Él emplea palabras humanas para que tú y yo podamos entender lo que viene en el futuro si la gente no se arrepiente. Así que, hermano, el tercer punto es destrucción. Y el último, vaya por favor nuevamente a la parábola, Lucas 13. Lucas 13, versículo 6. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Mire, hermano, el cuarto punto es la paciencia de Dios. Encontramos a alguien rogando. ¿Quién es? ¿Quién es este hombre rogando? Estamos en una clase, hermano, recuerda. Puedes opinar, decir. ¿Quién es este que está rogando? Muchos le regamos. ¿Quién es este que está rogando? Mira, hermano, hay alguien rogando que aún no entraremos en alegorías diciendo que esta persona que está rogando es esto o el otro, o es este o es el otro, porque la Biblia no dice quién es en sí. Pero lo que sí podemos saber es el principio. Y el principio es lo siguiente. Dios nos muestra de una manera que desconocemos que alguien ruega por más tiempo. Ese es el punto. Yo no sé quién está rogando, pero sé que en la providencia de Dios y en su longanimidad es paciente. Ahora, hermanos, en las múltiples formas encontramos a gente rogando. Por ejemplo, quizás tus padres están rogando por ti si son creyentes. Quizás tus hijos están rogando por ti si son creyentes, por paciencia. Que mi padre, que mi madre se arrepiente de su pecado, quiero que se conviertan. Quizás los hermanos de la iglesia están orando por ti, que este hermano se arrepienta, que deje su pecado, Señor, dale más oportunidad. Quizás el pastor está rogando por ti. Entre las múltiples formas en las que encontramos la longanimidad de Dios. Podemos esperar que Dios, y te voy a volver a repetir lo que dijo Matthew Henry, podemos esperar que Dios nos tolere un poco más, pero no podemos tener la esperanza que siempre lo hará.
No siempre. Como padres, hermanos, humanamente, le das un tiempo a tu hijo. Bueno, me sacaste malas calificaciones. Vamos a ver para la próxima. Todavía no viene el castigo. Vamos a esperar para la próxima. Llega la próxima y tú eres el que decides si le das más tiempo o le pones el castigo. Y resulta que también en el segundo semestre reprobó, pero todavía dices, vamos a darle otro semestre más, un chancecito extra. Y llega el tercer semestre y reprueba. ¿Quién es el que decide? Tú. El tiempo el niño lo desconoce, pero tú eres el que decide al final. De la misma manera, hermanos, Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, pero tú no sabes hasta cuándo la misericordia se puede acabar. ¿Hasta qué día dejará de ser nuestro último día? ¿Sí está conmigo? Así que, hermano, recuerda, nuevamente, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, pero si no, la cortarás, lo que naturalmente va a suceder. ¿Ya esperaste el tercer año? ¿Ya es tu último año, hermano? ¿Por qué no te arrepientes ya de tu pecado? ¿Por qué no le entregas a tu vida al Señor el día de hoy? Y le dices, Señor, me comprometo, quiero restaurar mi comunión contigo. Y hoy es el último día que estaremos viendo cómo crecer en nuestra comunión con Dios. Y hermanos, si no hay arrepentimiento, no hay comunión. Tú no puedes estar bien con tu esposo, con tu esposa, si no se piden perdón. ¿Sí está conmigo? De la misma manera no puedes estar en comunión con Dios si no hay arrepentimiento. Él no nos falla, nosotros le fallamos a Él. Pero ¿hace cuánto que ya te acabaste el cuarto año? Oramos. Señor, en el nombre de Cristo, gracias. Gracias.